doctora Jessie Ruiz Díaz, a quien por supuesto le agradecemos como siempre la amabilidad. Y bueno, queríamos conocer ya de su propio testimonio detalles de todo esto y cómo surge este nuevo mecanismo de estafa, si se quiere, a colonos en la zona de Río Verde, Chaco paraguayo. Doctora, buenas tardes antes que nada y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vos, Marta, y a todos también un saludo a la audiencia. Bueno, doctora, queríamos conocer cómo surge y en qué consiste esta denuncia que ya de hecho motivó una serie de allanamientos en el transcurso de la jornada por parte del Ministerio Público. Bueno, en realidad, para poner un poco en contexto la situación, nosotros asumimos la representación de estos colonos a mediados de año. Uh-huh. Respecto a algunos asuntos judiciales, bueno, en el marco de esas gestiones que estábamos realizando, ellos nos habían comentado de que estaban en proceso de adquisición de unas tierras ante el INDER con sus anteriores abogados, pero que de eso habían pasado 7 años más o menos de proceso y que ellos nunca pudieron ver dónde se encontraban esos lotes y que tampoco sabían mucho de cómo estaba el proceso en ese tiempo. Ajá. Entonces, nosotros cuando nos informan de esa situación, nos constituimos con los colonos ante la sede del INDER y bueno, verificamos que mucha de la información que ellos tenían y que también eran parte de conversaciones que tenían con estos abogados aquí de la zona, no correspondían o no se ajustaban a la realidad de lo que esos expedientes, de lo que se podría verificar en esos expedientes administrativos. Y ahí fue que verificamos que incluso sobre ese mismo lote había como cinco solicitudes superpuestas y también había incluso tierras privadas que estaban superpuestas sobre esas mismas coordenadas. Eso a nosotros nos llamó sumamente la atención porque tampoco ellos ni siquiera tenían conocimiento de esa situación. De igual forma nosotros fuimos corroborando información de quién eran los dueños de estas tierras, que también mencionaba los informes del INDER ya en el 2018 aproximadamente. Y bueno, y después ellos habían otorgado un poder a estos abogados, o en este caso había una persona que era la que embaucaba a los mismos, que era el señor José Ludetich, que fungía de abogado aquí en la zona de Santa Rosa, y él tenía un equipo de abogados que supuestamente formaba parte de su trabajo, de su estudio jurídico, integrado por el funcionario público, funcionario del Congreso, en este caso William Bogarín Campuzano, y también una abogada aquí de la zona que era la doctora Lice Paredes. Cada uno de estos, digamos, integrantes tenía funciones bien determinadas. Uno era el que realizaba los cobros a los colonos. Ellos habían puesto un precio que supuestamente iba a salir esas tierras y que ellos se encargarían de hacer las gestiones ante el INDER respecto a la tramitación de estas tierras. Fue así que ellos le hicieron firmar poderes, le hicieron firmar documentos que le llevaban a estos colonos. Ellos poco y nada sabían de cuál era la tramitación que se tenía que hacer. Ellos firmaban esos documentos, firmaron los poderes, y ahí es donde surge otra cuestión llamativa, porque además de que ya en el 2017-2018 aproximadamente ya estaba supuestamente todo ya por terminar el juicio interno en el INDER, según lo que estos abogados le manifestaban a los colonos, supuestamente había surgido un nuevo inconveniente, que era que supuestamente las tierras de ellos habían sido invadidas y que por eso tenían que iniciar un interdicto de recobrar la posesión. Y ahí es donde tiene una participación importante este abogado, que es funcionario del Congreso, porque él es el que promueve ese interdicto. Y llamativamente ese interdicto lo promueve en Villa Ayes, cuando ese juzgado no era el competente. O por lo menos eso es lo que se verifica de la resolución de Villa Ayes, porque no sabemos también si esas resoluciones son apócrifas o no. Y si también fueron solamente documentos falsos que remitía a estos profesionales, que esa es la otra fase, digamos, de esta investigación. Pero eran documentos, supuestas resoluciones judiciales que habían salido favorables a favor de los colonos, cuando este abogado sabía perfectamente que ellos nunca tuvieron la posesión de esas tierras. Y pese a ello iniciaban un interdicto de recobrar la posesión. O sea que ellos iniciaban acciones judiciales falsas. ¿Para qué? Para después mencionarla a estos colonos y mantenerlos en expectativa de que ya estaban tramitándose los juicios
y sacarle sumas exorbitantes de dinero. Entendemos un poco que esa fue la mecánica, porque con eso mantuvieron prácticamente 7 años bajo engaño, y ponerle que 5 o 6 años estuvieron sustrayendo sumas de dinero importantes a los colonos a cambio de que supuestamente ya iban a estar todas las gestiones terminadas respecto a la titulación. Ya cuando denunciamos, obviamente verificamos que ellos no fueron adjudicados de ningún inmueble, de que los datos no eran en nada de lo que ellos mencionaban, porque ellos inicialmente habían sacado una suma de $400,000 para supuestamente hacer obras, inscribir a los peones en el inmueble, hacer las constituciones, hacer los planos, y nada de esas circunstancias que ellos alegaban en esos mensajes, en las conversaciones, eran reales. O sea, nada de ello era real, y eran solo el solo efecto de seguir embaucando y engañando a estos colonos para seguir sustrayendo las sumas de dinero importantes que llegaron a los $1,500,000. Concretamente de todo esto, aparte de la sustracción, obviamente, que es el hecho más relevante, me imagino, para sus representados, doctora, ¿estas tierras existen? ¿En algún momento hubo tan siquiera una posibilidad de transferir esta propiedad, o aquí no hay ningún vínculo tan siquiera con el INDER para pensar en que si se hacían bien estas transferencias y efectivamente los procedimientos continuaban, iban ellos a acceder en algún momento a estos terrenos? Bueno, te comento un poco esta situación. En realidad, como te dije, estos abogados en el 2017 ellos presentaron el pedido de tierras de la colonia Ñanemba'e. Ajá. Llamativamente, ellos cuando hacen la solicitud al INDER, ellos no establecen qué lote de la colonia piden, o qué padrón tenían esas tierras, o qué finca tenían. Ellos hacen una solicitud así simple, y después inician incluso un interdicto sin siquiera individualizar correctamente el inmueble, ¿verdad? Ajá. Respecto a estas tierras podemos decir que en cierta medida podrían pertenecer al INDER, porque el INDER sobre también porciones, no específicamente el lote, porque como te digo, acá los abogados fueron bastante creativos en que ni siquiera ellos identificaron qué lote de la colonia era. Ajá. Ellos piden 4.000 hectáreas de la colonia, cuando esa colonia está perfectamente loteada y está establecido cuáles lotes son. Ajá. Y sobre esa misma colonia hay incluso en el expediente administrativo declaración de mejor derecho a determinadas personas, pero no a los colonos que son mis representados. Ajá. Y ellos sabían que el plano que estos abogados presentaron con la solicitud también estaba superpuesta a estas coordenadas a otras solicitudes que ellos podían verificar en el expediente, situación que nunca habían comentado a mis clientes. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros, Marta, también, indagando un poco extraoficialmente eso, nos tomamos conocimiento de que presuntamente funcionarios del INDER, ellos suministran o venden a algunos profesionales abogados datos de determinadas coordenadas que están en conflicto, y con eso estos se van a hacer ofrecimientos de lotes que supuestamente ya están para poseer o que están libres. Uh-huh. Y así es que embaucan a estas personas y sustraen esta suma de dinero exorbitante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y bueno, y haciendo un análisis, doctora, lo hacían, la verdad, sin mucha pulcritud tan siquiera. O sea, ni siquiera hay un vínculo, algo directo que responsabilice más que a estos abogados de todo este hecho, ¿o estamos hablando de un circuito, creen ustedes, más importante, o habría más personas dentro de todo este sistema? Como la investigación es incipiente, a lo que nosotros nos llama la atención es también un poco si es que esas resoluciones son reales, Marta, claro. Ajá, claro. Esas resoluciones que estos abogados enviaban a los colonos, si son reales, es como un juez va a dirimir sobre tierras que no están bajo su competencia. Eso es un lugar. Sí. ¿Y cómo podría ser lugar a un interdicto de recobrar la posesión cuando mis clientes nunca tuvieron la posesión de ese inmueble?
Entonces, eso es el punto que a nosotros nos resulta llamativo. Y en caso de que estas resoluciones existan en realidad, ahí sí podemos hablar de que hay una suerte de contubernio con determinados juzgados que generan esta resolución y que no nos va a sorprender porque todas las estafas que hoy se están desmantelando llamativamente también tienen un nexo común que es el juzgado, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros no podemos descartar que tampoco estas resoluciones efectivamente hayan salido de este juzgado de Villa Ayes. Ajá. Y que ellos justamente obtienen estas resoluciones para seguir embaucando a estos colonos o a cualquier otra persona que también esté en alguna disputa de tierra. Hasta ahora no se descarta todavía esta hipótesis, No doctora. se descarta porque lo que nosotros nos sigue llamando la atención, como un juez puede hacer lugar a un interdicto de recobrar la posesión cuando ni siquiera estaba individualizado correctamente el inmueble. Ujú. Como el juez se fue a hacer la constitución de ese inmueble. Entiendo, ¿Y cómo doctora. le puedo hacer ganar en este caso, a mis representados cuando ellos ni siquiera se habían ido a ese lugar? Entiendo. Entonces, Estamos... eso es un poco lo que nos llama la atención, Marta, también sobre esa documentación. Sí, y a mí también, doctora, porque en realidad me estaba sorprendiendo bastante el hecho, decía yo, hasta un tanto de ingenuidad, ¿verdad? Pero como usted dice, el hecho del interdicto, de alguna forma hasta habrá tranquilizado a los interesados en estas tierras, ¿verdad? Lo que pasa, Martita, es que como en realidad muy poca gente puede saber lo que es un interdicto, no, y mucho menos los colonos que están aquí, que muchos de ellos están totalmente sustraídos del mundo, ¿verdad?, del Poder Judicial, y mucho saber en qué consiste un interdicto y saber por qué se promovió eso, siendo que ellos le otorgaron un poder a los abogados y no sabían exactamente para qué efecto, ¿verdad? Entiendo, doctora. ¿De cuántas personas perjudicadas en concreto estamos hablando? En realidad, la solicitud de estas tierras, de estas 8.000 hectáreas, fueron peticionadas por 2 colonos, Ajá. pero el perjuicio también es un poco de la familia en general, porque estas tierras, o sea, ellos tenían el anhelo de obtener estas tierras para trabajarla y también dar fuente de trabajo a muchos paraguayos, así como también lo siguen haciendo aquí en la zona de Santa Rosa de la Guaraduce, que es una familia trabajadora, una familia conocida de la zona, son contribuyentes de la zona, dan mano de obra y querían trasladar un poco un negocio familiar también a la zona del Chaco. Y acá también hay dinero de muchos otros familiares que también dieron su grano de arena para poder adquirir estas tierras. Ujú. Sí, me imagino. Esto es claramente algo que y muchos lo tratamos como colonos, como personas, como decía usted, muy encerradas, muy herméticas en sus costumbres, Sí. en su trabajo, pero claramente estamos hablando ya incluso de paraguayos, ¿verdad? Concretamente ellos optan por vivir en Paraguay, por producir en Paraguay, y en este caso estaban pensando ocupar y seguir creciendo en este sentido en una zona bastante compleja como es la del Chaco, ¿verdad? O sea que en ningún momento hay que subestimar esta intención. Ahora, doctora, con respecto Sí. a este funcionario, ¿cuál es su situación ya por de pronto? ¿Hasta dónde ustedes ya lo detuvieron? ¿Tienen su testimonio? ¿Tienen alguna novedad al respecto? Bueno, el funcionario, sí, en horas de la mañana temprano, se ordenó su detención. Ajá. Actualmente, en estos instantes, se está procediendo al allanamiento en su residencia en este momento, y también se procedió a la detención del señor José Lubetic, quien acá fungía de abogado y tenía un estudio jurídico en la zona, Ajá. y también de la abogada Ilse Paredes, que es una abogada así matriculada y que es la persona que presentaba la documentación de estos colonos, ¿verdad?, Entiendo. ante las instituciones, ya sea en el INDER y también ante en el expediente supuesto de Villa Ayes, ¿verdad? Entiendo. Ahora ya por último, doctora, me imagino que esto ya escapa Sí. obviamente a toda posibilidad de tener una certeza, ¿verdad? Pero lo primero que se hizo es vincular estos hechos a figuras políticas, si se quiere. ¿Esto es así o se descarta por completo la mediación de algún parlamentario dentro de toda esta estructura?
Y en principio nosotros no tenemos ningún dato. Lo que sí te puedo decir con certeza que en parte de las conversaciones que este señor Bogarín en muchos momentos le solicitó dinero a los colonos para una supuesta campaña política de él, ¿verdad? Ajá. Porque él es un funcionario que no sé si él estuvo candidatado para algún cargo, como candidato para algún cargo, la verdad que desconozco, pero de las conversaciones que yo pude verificar, en algún momento dado también solicitó sumas incluso para aportes de campañas políticas, ¿verdad? Ajá. Pero así actualmente, para mencionarte si habría alguna persona directamente involucrada, no más que él, que es un alto funcionario y que tuvo cargo de relevancia en el Congreso, y entiendo que actualmente estaba como director de una bancada de relaciones internacionales, incluso dentro de la Cámara de Diputados, y anteriormente entiendo que estaba como miembro también del Comité de Ética incluso del Congreso. Bueno, doctora, qué bárbaro. Bueno, y bueno, son las contradicciones. Estamos en Paraguay, puede pasar cualquier cosa. Doctora, Así mismo. bueno, sorprendido pero agradecido obviamente por esta descripción que nos hace de este hecho que realmente esta mañana, yo le decía eso porque obviamente algunos medios muy temprano, capaz que fue muy apresurado, ya vincularon este hecho con algunos legisladores y por eso nada más la puntualización. Pero bueno, los detalles Sí. ya van a correr, me imagino, más adelante por cuenta del Ministerio Público que aparentemente tomó ya cartas en el asunto. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por todos estos No, datos. gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Marco. Muy amable, gracias. Usted está escuchando